Amigas y amigos de Tabasco, muy buenas tardes. Saludo con aprecio y con afecto al gobernador Juan Sabines Guerrero del estado de Chiapas. Le agradezco su hospitalidad el día de hoy, así como al químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, al médico veterinario Isidro Báez Ranero, presidente municipal de Reforma, al general José Jesús Ramírez, comandante de la 30ª Zona Militar, y desde luego agradezco mucho la presencia del doctor Magdi Martínez Solimán, coordinador residente de las Naciones Unidas aquí en nuestro país. Muy distinguidos integrantes del Presidium, amigas y amigos. Bueno, ahorita, en lo que empezó a hablar el gobernador de Chiapas, efectivamente se empezaron a abrir las compuertas de esta fase izquierda del Macayo, y como ustedes comprenderán, amigos, aquí lo que se trata es, abiertas las compuertas, el agua circula por el río Mezcalapa, tal como es su trazo, digamos, natural, original, y al cerrar las compuertas, es decir, hacer el proceso inverso y bajarlas, parte de esta agua se va a ir, a ver si me permiten aquí que la gente vea el mapa del programa hídrico, digamos entre el punto 1 y el 2, es precisamente el río Samaria, que le da la vuelta, digamos, a Villahermosa, y eso evita, ojalá, que podamos regular el agua que baja fuertemente por el río Mezcalapa, que luego se convierte en Carrizal, que se pueda ir la mayor parte de agua por el río Samaria. Por eso es muy importante que esta obra del Macayo, que hoy inauguramos y ponemos en marcha con el funcionamiento de las compuertas en su primera etapa, haya sido retomada. Es una obra que se había acordado, pues quién sabe desde cuántos planes hídricos antes y quién sabe cuántos gobiernos antes, tanto de Tabasco como a nivel nacional. Nosotros la retomamos, precisamente estaba parada por conflictos con las constructoras, precisamente en las inundaciones, y finalmente hoy estamos finalizando y entregando la primera etapa e iniciando desde luego la segunda, que tiene que ir sobre el margen derecho para hacer otro sistema de compuertas del otro lado que ayude también incluso a desviar todavía más agua hacia el río Samaria. Como ustedes observarán, amigas y amigos, es una obra muy importante enfocada al plan hídrico de Tabasco, es decir, a evitar que se presenten las graves inundaciones o las consecuencias más bien de las graves inundaciones, porque la verdad hay que decirlo, que mientras sigamos alterando terriblemente la naturaleza, seguirá habiendo cambio climático, como tenemos este año. En México de repente hay zonas del país con unas sequías que no habían visto en mucho tiempo, y de repente unas tormentas enormes en la Ciudad de México que inundan, y en donde debe llover para que haya agua en la Ciudad de México, pues no llueve, ¿no? Y también aquí en 2007, parte de la inundación de Tabasco se debió precisamente al cambio climático y a la alteración que hacemos de la naturaleza. Por ejemplo, comentaba con acierto el gobernador Granier, y así lo contempla el plan hídrico de Tabasco, que hay que seguir no solo con las obras hidráulicas como esta gran obra del Macayo, de la margen izquierda, sino con otras como la reforestación de las zonas altas serranas entre Chiapas y Tabasco. Y yo creo que ahí debemos ser muy consistentes en las políticas públicas. Por ejemplo, ahí necesitamos que haya árboles y vegetación que conserve el suelo y evita que el agua se deslice sin tope a los ríos de manera muy violenta, que se pueda retener en las sierras e incluso absorber en parte en las propias sierras, pero en la medida que sigamos talando los cerros, no vamos a tener esa protección del agua. Por esa razón, por ejemplo, es muy importante que en esas zonas o empujamos la reforestación y el cuidado íntegro del ecosistema para que no haya inundaciones, o impulsamos la ganadería, pero no se pueden las dos cosas. No se pueden las dos cosas porque para hacer pastizales, pues se ha tirado todos los árboles bellísimos, además riquísimos, de maderas preciosas que había ahí, y también eso es parte de la razón por qué cuando llueve intensamente no hay una contención natural del agua como la naturaleza lo hubiera previsto. En fin, todos tenemos muy presentes, amigas y amigos, los tristes acontecimientos de finales del 2007, cuando Chiapas y Tabasco vieron caer en 3 días
la tercera parte de todo el agua que registra el país en el año. Es decir, todo lo que llueve en México, el 30% cayó en 3 días en esta región del país. Ha quedado grabado en la memoria de todos el desbordamiento de los ríos en octubre, que dejó prácticamente a todo Tabasco cubierto por agua. Yo recuerdo que todavía con el gobernador Granier andábamos allá en el malecón pues del río Grijalva, ¿no? Llenando costales con arena. Incluso nos daba mucho coraje porque había mucha gente ahí nomás viendo, ¿no? Y cuando el problema pues era de todos, ¿no? Y poniendo bordos de costales de cemento. Y recuerdo muy bien el reclamo del gobernador Granier de precisamente las obras que se habían programado desde hace pues casi una década por lo menos, si no es que más, como las obras de control sobre este río no se habían hecho como se había previsto. Nosotros retomamos con mucho interés ese problema y hoy finalmente estamos poniendo en operación las compuertas de la primera etapa de esta obra de control, que es la margen izquierda del río Mezcalapa. Si alguna enseñanza nos deja este episodio, amigas y amigos, es la importancia de prevenir los desastres naturales. A través de esta margen izquierda en el Macayo, pues estamos invirtiendo cerca de 510 millones de pesos. El gobierno federal aportó más de 370 millones de pesos y el gobierno de Tabasco 140 millones, lo cual constituye una de las inversiones más grandes hechas del gobierno de Tabasco en el estado de Chiapas, ¿no? Pero que le voy a agradecer mucho el gobernador Sabines al gobernador Granier, pero bueno, es una obra que es fundamentalmente para proteger a los tabasqueños, que además lo merecen y lo necesitan y a todos nos obliga. Este proyecto, el plan hídrico en su totalidad, es un plan concebido para dar una solución de fondo a la seguridad, principalmente de los tabasqueños que habitan en la zona de Villahermosa y en las aledañas al río Mezcalapa, como se le conoce al Gran Grijalva en esta zona de la presa Peñitas para acá, y sus ramificaciones. Aquí estamos en la Y que divide al Mezcalapa, entre el río Samaria, enfrente de mí, allá por donde anda aquel sopilote, y el río Carrizal, que está aquí a mis espaldas. Los datos no los dio el ingeniero Luege, porque le pedimos que interviniera en otra ocasión, porque andamos cortos de tiempo, los doy yo. El Mezcalapa, en temporada de lluvias, tiene un caudal de hasta 6,500 metros cúbicos por segundo. Para darles una idea, todo el lío que traemos con el sistema Cutzamala de agua a la Ciudad de México es más o menos de 15 metros cúbicos por segundo, lo que se le da a la Ciudad de México, y por la sequía se ha tenido que reducir por ahí a 10 metros cúbicos por segundo en algunos casos, en algunos días. Aquí son no 10 ni 15, 6,500 metros cúbicos por segundo que pasan por el río Mezcalapa. Significa que en 2 horas pasa todo el agua que sería suficiente para abastecer a la ciudad de Villahermosa durante todo el año. El río Carrizal, que pasa por la parte poniente de Villahermosa, puede llegar a conducir 2,600 metros cúbicos por segundo. El volumen que recomienda que fluya por ese cauce es de menos de la mitad, nada más 850 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ponerle una contención al río Carrizal y tratar de desviar todo el agua que se pueda hacia el río Samaria, particularmente en tiempos de lluvias, que es cuando llegan las grandes avenidas. Hay que decir también que, bueno, la vulnerabilidad de Tabasco sigue presente en muchos casos, porque como fue en 2007, también una buena parte de la inundación provino del sistema que viene de la cuenca del Usumacinta, es decir, el río de la Sierra, que también estuvieron pues a tope y se desbordaron en muchas regiones del estado. Pero esta es una parte fundamental del plan hídrico, el control sobre el río Mezcalapa. Al plan hídrico integral de Tabasco, que pusimos en marcha en los primeros meses de 2008, le estamos destinando en esta administración recursos por más de 9,000 millones de pesos.
Ya hemos ejercido más de 3.100 millones de pesos en el Plan Hídrico de Tabasco. Con ello impulsamos importantes obras hidráulicas, como son las que ustedes pueden ver, esta estructura de control, espigones para reducir la fuerza y canalizar un poco el agua en varios ríos, muros de contención en las zonas urbanas. Hoy los malecones de muchos pueblos y ciudades de Tabasco ya tienen su barda de contención, se cambia la fisonomía del malecón, pero lo importante pues es la seguridad de la gente, puentes vehiculares, escotaduras, etcétera, etcétera. Estoy coincidente plenamente con el gobernador Granier. Necesitamos no bajarle el ritmo a la inversión en infraestructura y particularmente al Plan Hídrico de Tabasco. Sí tenemos un problema chiapanecos, tabasqueños, y que es que esta crisis económica mundial, la más grave que registra la economía de todo el mundo en décadas, en casi un siglo, nos pegó a todos, a los ingresos de los mexicanos y también a los ingresos del gobierno, porque al no tener utilidades las empresas, no aportan los impuestos que ordinariamente pagan. Eso nos baja el ingreso del gobierno muy fuerte. Y la otra cosa que nos está pasando es que el petróleo se nos está acabando. Todavía hay más, sí, pero por lo pronto el que hemos descubierto hasta ahora, ese se está acabando, particularmente el yacimiento de Chicontepec, el yacimiento de Cantarell, que es el que nos daba el 60% del petróleo. Eso nos ha bajado muy fuerte los ingresos. Pero a pesar de ello, he propuesto al Congreso de la Unión un paquete para el próximo año que ajusta fuertemente el gasto del gobierno federal, y no que no sea útil, sino que realmente nos queremos quedar con el indispensable, y a la vez estamos haciendo un esfuerzo para, dentro de las limitaciones del país, podamos recaudar de manera tal que podamos seguir con las obras de infraestructura y destinar el presupuesto en beneficio de los más pobres. Además, propondremos una ley de asociaciones público-privadas que le dé mayor certidumbre a la inversión privada en la infraestructura para proyectos de largo plazo. Otra cosa que estamos haciendo, estamos integrando un paquete integral de financiamiento para proyectos de infraestructura a través de manobras y del Fondo Nacional de Infraestructura, para otorgar créditos complementarios que permitan ejecutar, más allá del presupuesto, el Programa Nacional de Infraestructura, donde está presente, desde luego, el Plan Hídrico de Tabasco. También para el próximo año, en el paquete que presenté, amigas y amigos, proponemos destinar 50,000 millones de pesos a la infraestructura carretera del país. Es decir, el doble de lo que se destinó a carreteras apenas hace 3 años, en el 2006. Y en obras hidráulicas, 11,000 millones de pesos. 90% más de lo que se destinó a obras hidráulicas en 2006, incluyendo la continuación de las obras del Plan Hídrico de Tabasco. Amigas y amigos, el paquete económico 2010 reconoce y considera la gravedad de las circunstancias económicas que enfrentamos, y a partir de esa base plantea los cambios y las transformaciones que México requiere. Y no es que se trate de optar ya por lo mejor. Cambiar y cambiar a fondo, amigas y amigos, como dije antes, no es solo la mejor opción, también es ya la única opción. Porque el tiempo y los recursos se nos agotan. Es tiempo de actuar ahora. Tenemos que construir los acuerdos que nos permitan tomar las decisiones que deben de tomarse para avanzar en las transformaciones del país. Necesitamos trabajar con responsabilidad y altura de miras para poner por encima de cualquier interés particular o de grupo, por legítimo que sea, el interés superior de la nación. México nos requiere a todos y nos requiere que unamos fuerzas para construir el país que queremos. Yo los invito, chiapanecos, tabasqueños, a seguir trabajando juntos para conducir a México al futuro. Un futuro que anhelamos sea
distinto y sea distinto porque es mejor. Un futuro que merecen los mexicanos que vienen. Espero volver aquí a Reforma, no solo para ver e inaugurar, así como hoy inauguramos la margen izquierda, inaugurar pronto la margen derecha de control sobre el río Mezcalapa y para también seguir trabajando con todos ustedes por el bien de Reforma, por el bien de Chiapas, por el bien de Tabasco y sobre todo por el bien de México, que es la causa que nos une a todos, la que nos inspira y la que nos obliga como gobierno, nuestro querido México. Muchas gracias, amigas y amigos.